Felices del reconocimiento que se lleva nuestra colega Valeria Durán. Valeria es una espléndida periodista que desarrolló un trabajo que publicamos en este espacio de noticias junto con Conectas y junto con Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, para quien hizo esta investigación muy importante y que ahora recibe este importante reconocimiento, que es una de las categorías del premio Rostros contra la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo 2017, que se dio a conocer el día de ayer por parte del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. El jurado de este premio, que es el premio número 13, 13º Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo, determinó a las personas ganadoras de las 4 categorías que integraron la edición 2017, en la cual se recibió un total de 249 trabajos. Las categorías fueron texto periodístico, fotografía, radio y multimedia. Así que en la categoría texto, el primer lugar lo ganó Francisco Javier Rodríguez Lozar, con Soy de la Durangueña y No Soy Delincuente, publicado en Vanguardia. En segundo lugar, Guillermo Rivera Vázquez con Morir en los Pantanos del MP, que se publicó en Newsweek en español. En tercer lugar, Surya Ismena Palacios, con Legado Africano, publicado en la revista Cambio. En la categoría fotografía, el primer lugar lo obtuvo La muerte del rarámuri ecologista, de Luis Felipe Cortés Susunaga, de El Universal. En segundo lugar, Circo, Maroma y Clase, de Eduardo Loza Vázquez, publicado en La Capital. Y La niña de Nesa, de César Martínez López, publicada en CIMAC Noticias, obtuvo el tercer lugar. En la categoría de radio, Lucano Romero Cárcamo ganó el primer lugar en su trabajo Tito, que se transmitió en Radio Tecitlán 95.1 FM. El segundo lugar para Mariana Martínez Istens por su trabajo Haitianos en Tijuana, que se transmitió en el programa Así Como Suena. Y en tercer lugar, Raúl Silva de la Mora, Elena de Hoyos y Rosalba Aida Hernández, del Instituto Morelense de Radio y Televisión, con el trabajo Cantos desde el Guamúchil Rosa Salazar. En la categoría multimedia, el primer lugar es para Las muertas que no se ven, El limbo de los feminicidios, de Valeria Noemí Durán Villanueva, publicado en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Conectas, en alianza con Aristegui Noticias. En segundo lugar, Sin refugio para las trans, por Prometeo Jorge Rodríguez Lucero, Elvia Priscila Hernández Flores y María Sidón Ciernán, publicado en Animal Político, W Radio y revista Factum. En tercer lugar, violencia sexual en la UNAM, Lo que no se ve, no se ataca, de Vietnica Batres Guadarrama y Cristian Palma, publicado por MX en línea. Por último, se entregarán 3 menciones honoríficas en la categoría fotografía, de Alejandro Ariel Silva Zamora por su trabajo Desapariciones, publicado en el periódico Portavoz. En la categoría texto, a Claudia Ivonne Altamirano Amezcua por su trabajo Trabajadoras del Hogar sin reconocimiento ni derechos en México, publicado en Animal Político. Y en la categoría radio, a Silvia Cerontena por su trabajo Mujeres manos a la obra en el mundo de la construcción, publicado en Así Como Suena. Cabe mencionar, dice el comunicado, que de acuerdo con el jurado calificador, los trabajos aquí mencionados visibilizan temáticas poco tratadas desde enfoques originales sobre la discriminación, que ponen en el horizonte problemas que suceden quizá en todas las ciudades del país. Los trabajos muestran un esfuerzo con el trabajo de campo, apostando por una objetividad en torno a los principios de igualdad y no discriminación. La entrega de los 13º premios Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo se llevará a cabo la próxima semana, el miércoles 30 de agosto, aniversario luctuoso de don Gilberto Rincón Gallardo, a las 16:30 horas en el Club de Periodistas de México, ahí en Filomeno Mata número 8. El premio Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo fue convocado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
CNDH, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos en México, la Fundación Rincón Gallardo, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Cátedra UNESCO, Igualdad y No Discriminación de la Universidad de Guadalajara, el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Mexicano de la Radio, la Universidad Iberoamericana Santa Fe y el Colegio de la Frontera Norte son las instancias que convocaron precisamente a este premio 2017. Y como digo, felices de estos reconocimientos, particularmente el de Valeria Durán, nuestra colega periodista, que bueno, pues nos permitió compartir con el público de este espacio de noticias precisamente ese trabajo suyo que ahora es reconocido con este premio, Las muertas que no se ven, el limbo de los feminicidios. Este reportaje especial que con motivo del premio a nuestra colega Valeria vamos a volver a subir, desde luego, y a circular en nuestros espacios desde esta plataforma digital. Valeria, estás en comunicación vía Skype. Gracias por estar aquí. Un fuerte abrazo y felicidades. Hola Carmen, buenos días, muchas gracias. Quiero aprovechar ahorita esta oportunidad que tengo para agradecerte que a principios de febrero, cuando se publicó esta investigación, tú nos abriste el espacio en tu portal para poder difundirla y bueno, en gran parte pues te agradecemos esto y también aprovechar para decirte que justamente hace una semana, el viernes pasado, también recibíamos la noticia de que la Sociedad Interamericana de Prensa nos daba mención de honor en otro reportaje que tú también compartiste en tu sitio que se llamaba Las últimas prisioneras de los nazis. Entonces, pues doble felicitación también para ustedes que se sumaron con nosotros en estas dos investigaciones que han sido premiadas, ¿no? Pues, Y ¿qué me bueno, dices? Te ya para mandamos un hablar, fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para ti, gracias. para este gran trabajo, Valeria, que se está haciendo a través de estos, bueno, al final de cuentas, espacios colaborativos, esto donde estamos encontrando los periodistas de este país y de otros países, hay que decirlo, porque lo que está haciendo Conectas de nuestro muy querido Carlos Eduardo Huertas es una tarea muy importante donde de lo que se trata es de ensanchar, ampliar la posibilidad de que la gente sepa, de que la gente conozca, de que la gente tenga más información, mejores reportajes, mejores investigaciones, Valeria, como la tuya en este caso, estas que han sido reconocidas por la CIP, como nos cuentas la semana pasada, y esta que tiene que ver con una historia, Valeria, que vale la pena la vuelvas a contar ahora aquí con tus palabras. Las muertas que no se ven, el limbo de los feminicidios, lo que sería esta herida abierta en México de muertes de mujeres a partir precisamente del concepto de feminicidios que se repite en diferentes lugares del país, que se repite y que se repite y que se sigue repitiendo. Esta investigación tuya de las muertas que no se ven nos toca fibras verdaderamente fuertes. Cuéntanos cómo fue la investigación, cuéntanos lo que retratas, cuéntanos todo esto que involucra este trabajo que hoy se reconoce con este premio Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo. Bueno, lo que yo pretendía al realizar esta investigación era hacer una radiografía completa de lo que son los feminicidios en México. Se ha hablado mucho del tema, se ha abordado en diferentes noticias porque cada vez nos enteramos de más casos de mujeres que son asesinadas de manera violenta en México, pero yo sentía que era necesario reflejar cuál era la verdadera cifra de feminicidios en nuestro país. Empecé a notar que había subregistros tanto en los reportes que las procuradurías daban al INEGI como los que tal vez realmente existían. Entonces, es posible que México no reflejara la violencia que significa para una mujer en cuestión de feminicidios si las cifras no son reales o no se cuentan tal como son. Por eso decidí hacer esta investigación y para hacerla se pidió información a las 32 procuradurías y fiscalías de todo el país, donde se les pidió que nos informaran en 4 diferentes solicitudes de acceso a la información. En la primera, cuántos homicidios dolosos habían registrado desde enero de 2012 hasta mayo de 2016, fue el periodo de tiempo que elegimos. La otra solicitud era saber cuántos feminicidios habían registrado en ese mismo periodo y 2 más que son pieza clave para poder reflejar esta cifra negra de la que hablamos en este reportaje. Estas otras 2 solicitudes son cuántos homicidios dolosos tenían rastros de violencia sexual y cuántos homicidios dolosos tenían rastros de mutilaciones. ¿Por qué estas 2 preguntas? Bueno, porque para yo poder hacer esta investigación, primero lo que hice fue estudiar y peinar todos los códigos penales locales de cada uno de los estados para saber cómo tipifican los feminicidios en cada parte de la República.
Entonces encontré que hay 7 causales para reconocer el feminicidio según el Código Penal Federal. Estas 7 causales incluyen principalmente que el cuerpo haya presentado rastros de mutilación o rastros de violencia sexual, entre otros como que el cuerpo haya sido expuesto en vía pública o que incluso haya sido la persona privada de su libertad previo a que fuera asesinada, ¿no? Pero las 2 causales que permanecían vigentes y que aparecían en todos los códigos penales locales del país era el que tuvieran rastros de violencia sexual y rastros de mutilación. Fue por eso que decidimos hacer estas preguntas para saber qué respondían las autoridades. Fue ahí donde nos encontramos el subregistro del que les hablo y esta cifra negra que refleja el reportaje. Un ejemplo claro y uno de los que más nos sacudió cuando recibimos esta información fue el de Tamaulipas, que por ejemplo Tamaulipas nos reportó que de enero de 2012 a mayo más o menos de 2016 había reconocido solamente un feminicidio durante todo ese tiempo, ¿no? Entonces, a la respuesta de cuántos cuerpos de mujeres víctimas de homicidio doloso presentaban rastros de mutilación, tenían un registro de 50. Y a la respuesta de la solicitud de cuántos de estos cuerpos tenían rastros de violencia sexual, eran 6 más. O sea que de entrada ahí teníamos 56 feminicidios que no habían sido reconocidos pese a que la tipificación que existe en el Código Penal indicaría que son mujeres que tienen que estar investigando su muerte por razón de feminicidio. ¿Por qué? Porque los cuerpos presentaban rastros de violencia sexual y rastros de mutilación. Ese es uno de los casos más relevantes que encontramos aquí en la investigación, donde vemos cómo la autoridad oficialmente refleja que solamente hay un feminicidio y en realidad tiene 56 más que se quedan en el limbo. Ahí el nombre de la investigación. Encontramos otros datos también muy alarmantes y relevantes, como el hecho de que todavía en algunos estados de la República hay figuras que podrían justificar el que una persona cometa un feminicidio, como son los crímenes por emoción violenta. En estos crímenes son lo que se conoce como crímenes pasionales, aplicaría para diferentes razones, pero también aplica para el feminicidio, porque indican que si una persona comete un asesinato, puede juzgársele por una pena menor porque él no venía con la idea de asesinar a la persona. Un ejemplo, imaginemos que alguien que tiene una relación un día se enoja demasiado con su pareja no pensaba minutos antes en matarla y pues el coraje se llega a tal nivel y la pelea que termina aventándola por las escaleras o la cuchilla. Entonces él podría decir, bueno, yo no estaba consciente, no quise asesinarla, el coraje me llevó hasta este nivel y pues cometí este crimen, ¿no? Entonces las autoridades podrían juzgarlo como un homicidio por emoción violenta y podría reducirse la pena. Entonces, donde hay penas máximas de hasta 50 años por feminicidio, esta pena podría irse a la tercera parte, quizás a lo mejor él podría tener máximo unos 10 años en prisión si se le juzgara por emoción violenta. Son vacíos legales de los que hablo en esta investigación, que es sumamente impresionante como en pleno 2017 siguen vigentes y ayudan a que se justifiquen estos crímenes. Ahorita que estoy viendo, por ejemplo, están compartiendo la imagen de la abogada Carla Michelle Salas, que fue una de las fuentes que consulté para esta investigación, y ahí fue realmente relevante lo que ella me compartió, porque hay algo que alarma, ¿no? En México no se ve o no se considera como tal el aumento en la violencia de género y el aumento en los feminicidios. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen miedo a denunciar y porque también saben que cuando denuncien tal vez se van a encontrar o topar con autoridades que minimicen las agresiones. Tenía el caso yo de una de las chicas que tienen ahí en la investigación, que se llamaba Betsabe. Ella denunció 3 veces ante las autoridades que su pareja la golpeaba y en una de esas ocasiones sus papás me comentaron, su papá fue el que la acompañó a denunciar, él me comentó cuando me platicó la historia de su hija Betsabe, que la autoridad le dijo, ¿sabes qué? Es que yo no puedo tomar en cuenta tu denuncia porque no vienes sangrando y no te vienes muriendo, entonces, ¿cómo sé que fue realmente grave, no? Ven después cuando realmente estés más delicada. Entonces esta mujer después de meses fue asesinada enfrente de sus hijos, su pareja entró en la noche a su casa, la amarró a una silla con un cable para teléfono y la cuchilló hasta que se desangró por completo y sus 5 hijos fueron testigos de este crimen. Entonces fue una mujer que denunció durante 3 veces ante las autoridades en Guadalajara que presentaba violencia intrafamiliar, violencia en el hogar, y las autoridades no lo tomaron en cuenta. Era el punto que la abogada me mencionaba cuando yo le platiqué esta historia, es que muchas veces los policías o los mismos MPs se topan con casos en los que a lo mejor ellos también ejercen violencia sobre sus parejas y dicen, ¿con qué calidad a lo mejor yo puedo decir que eso es malo o bueno si yo también lo hago, ¿no? Entonces hay toda una mentalidad que es necesario cambiar.
Por eso este reportaje abarca desde lo que es el capítulo central, que son todos los datos que encontramos con las decenas de respuestas que nos enviaron las procuradurías y fiscalías, y después están los capítulos de cada historia, porque para poder hablar de feminicidio de una manera diferente, creo que era necesario explicar primero cómo en México ni siquiera la palabra feminicidio está homologada. El feminicidio no se entiende igual en todas las partes de la República. Por ejemplo, es decir, no sé, si en Guerrero, es un ejemplo, si en Guerrero el feminicidio también se considera si la persona que asesinó a la mujer tenía una relación con ella, que hayan sido novios o exnovios, etcétera. A lo mejor en otra parte, como en Tamaulipas, la causal de una relación no es considerada como un feminicidio, entonces a lo mejor en Guerrero te lo cuentan como feminicidio y en Tamaulipas no, que es también un poco lo que pasa con la historia de Perla, que es una chica de Sinaloa que asesinó a su pareja, y pese a que el Código Penal especifica que cuando el feminicidio es cometido por una persona que mantenía una relación con la víctima, es automáticamente considerado un feminicidio, y las autoridades dijeron que no lo iban a tipificar como tal, porque como ellos eran exnovios, se habían terminado desde hace un año, no valía la pena tipificarlo. Entonces, la chica también había denunciado y había comentado con sus amigos que su expareja había estado acosándola durante el año que se separaron, no la dejaba en paz, incluso ponía una especie de retenes afuera de su casa y no la dejaba salir a ningún lado sin vigilarla, pese a que ya no mantenían una relación. Y un día en la noche entra a su casa. Ella estaba sola estudiando en su cuarto, entra a su recámara y también la cuchilla le corta el cuello, y entonces las autoridades aún así, pese a saber que el responsable, confeso, era expareja de la chica, deciden no tipificarlo porque la relación había terminado hace un año. Entonces, creo que el corazón de esta investigación es reflejar estos vacíos legales que permiten que en México no se reconozca y atienda la violencia de género y el incremento de feminicidios que hay en el país. ¿Por qué? Porque tal vez si las autoridades reflejaran el número real de feminicidios que existen, la presión internacional sería más hacia nuestro país. Lo que yo contabilicé en todas las solicitudes de información que realizamos fue que de enero de 2012 a mediados o casi finales de 2016 había más de 10,000 mujeres que habían sido asesinadas de manera violenta, más de 10,000 mujeres que habían sido descuartizadas, violadas, que habían sido acuchilladas, que habían sido aventadas en vías públicas, o sea, crímenes realmente impactantes. Era algo para mí muy impresionante cuando recibí todas estas solicitudes, empezar a digerir que cada número era, que cada, no sé, 5, 6, 7 que aparecían en una casilla de víctimas con violencia sexual, víctimas mutiladas, las partes en las que me explicaban incluso qué parte del cuerpo habían mutilado. Estábamos hablando de vidas, cada número 5, cada número 8 que venía en esa tabla de Excel era una historia, ¿no? Entonces era realmente impactante darse cuenta que todo ese número de historias estaban ahí guardadas bajo una carpeta de homicidios dolosos y no bajo una carpeta de feminicidios. ¿Por qué? Porque de esas más de 10,000 mujeres asesinadas de manera violenta, solo 1,887 han sido tipificados como feminicidio. Esto es menos del 20% de las mujeres que realmente han sido asesinadas de manera violenta en México, y es lo que nos debe de preocupar. ¿Por qué las autoridades no están reflejando esta cifra real? Porque si se reflejara tal como los códigos penales indican que debería de ser tipificado un feminicidio, en México había el triple de feminicidios de los que realmente pues se anuncian, ¿no? Y que dan a conocer las autoridades. El subregistro es tal que incluso se puede ver en los resultados que las procuradurías y fiscalías también comparten con el INEGI. Yo cotejé tanto las respuestas que ellos me dieron, cada procuraduría y fiscalía, como las que ellos reflejan ante el INEGI, que están en cuentas públicas. Y vi, por ejemplo, que a mí en un periodo de tiempo, hasta 2015, tenía alrededor de 8,000 mujeres asesinadas, y ellos tenían 20% menos de los que a mí me habían reportado en el INEGI. Entonces, ahí el subregistro también existe, ¿no? Y es impactante cómo desde las leyes no hay una unificación del concepto de feminicidio, de cómo se debe tipificar, por qué se debe tipificar así, por qué se debe de reconocer que un homicidio doloso tiene que evolucionar a investigarse como un feminicidio, y por el otro lado, por qué las autoridades, cuando se encuentran con estos casos de mujeres que son asesinadas de manera extremadamente violenta, ignoran y deciden dejarlo en una carpeta que solo engorda más el número de homicidios dolosos y que pues realmente no impacta a la sociedad como tal. Si nosotros le decimos que en alrededor de 5 años solo ha habido 1,887 feminicidios en México. Uno podría pensar, bueno, con tantos millones de habitantes en el país, 1,887 realmente puede ser poco, entonces no está tan grave, pero no, la realidad es que es el triple de ese número. Entonces, eso es lo que reflejamos en esta investigación.
Ni más ni menos, todo lo que has narrado con gran precisión y que, bueno, forma parte precisamente de esta investigación publicada y que ha sido premiada con este muy importante reconocimiento, pero tal cual lo dices, y por eso el título que le has puesto a esta investigación, Las muertas que no se ven, el limbo de los feminicidios y cómo estas miles de mujeres que han sido ejecutadas, que han sido asesinadas en este contexto desde 2012, pero bueno, por lo menos estamos hablando de esto que hiciste de revisión, nos muestra el subregistro, nos muestra precisamente las ineficiencias de un sistema que no solamente no investiga con celeridad todos estos casos, sino que los deja fuera incluso del propio registro. Así es impactante cómo pese a tener estos números los dejan fuera y entonces insisto en que esto es el corazón de la investigación. El hecho de que dejarlos fuera hace que la sociedad no se dé cuenta cuáles estados de la República son más peligrosos para una mujer, en cuántos realmente asesinan a más mujeres, en cuántos realmente es peligroso que las relaciones amorosas terminen en un feminicidio. Es realmente impactante que las autoridades sigan ocultando esta investigación y estas cifras, porque a mí me sorprendió que incluso cuando salió la investigación, ninguna autoridad saliera a aclarar que hubiera dado una respuesta errónea a alguna de las solicitudes. No, todos permanecieron firmes en las respuestas que me dieron y en el subregistro que yo estoy dando a conocer en esta investigación, que espero la mayoría de las personas que estén viéndonos por esta vía puedan verlo, porque no importa en qué parte de la República estén, quien quiera ver este sitio, allá están las respuestas de cada parte de la República Mexicana. Entonces creo que eso también es un punto valioso de esta investigación, porque es lo que yo quería, hacer un micrositio en el que las personas pudieran consultar, no importa del estado donde estén, pudieran consultar cuál es la situación de los feminicidios en su parte donde viven, pudieran saber cuántos homicidios se han registrado, cuántos feminicidios, cómo lo tipifican, cuándo no lo tipifican. Hay demasiada información en las últimas pestañas de esta investigación. Hay historias para explicar precisamente en los puntos más graves de la República donde se ignora el feminicidio. Entonces, me encantaría que las personas pudieran revisarlo, porque entre más personas lean esto, quizás se pueda hacer más presión para que las autoridades dejen de ignorar lo que está escrito en la ley, porque la ley especifica cuándo un feminicidio tiene que ser considerado como tal y cuándo no puede ser un homicidio, ¿no? Entonces, este costal de los homicidios dolosos es el que está engordando y está dejando chico el costal de los feminicidios, que realmente debería de ser mucho más grande de lo que es. Y pues obviamente la presión social y la presión internacional sería mayor si la gente se enterara que en lugar de 1,887 feminicidios ha habido el triple de esta cantidad que oficialmente reportan las autoridades. Ni más ni menos que ahí está Valeria Durán, esta enorme contribución periodística a lo que has dicho. Te mandamos un fuerte abrazo, gracias por estar aquí, gracias por tu investigación y gracias por lo que haces. Estamos en contacto como siempre, un fuerte abrazo. Gracias, igualmente, un abrazo. A ti, gracias Valeria, esta colega periodista que publicó esta investigación, Las muertas que no se ven, el limbo de los feminicidios, este reportaje especial que, bueno, pues hemos compartido con nuestros usuarios y que ahora con motivo de este premio y por lo que importa desde luego esta investigación, lo volvemos a publicar, lo republicamos en este momento precisamente desde nuestro sitio de noticias. Esta tarea que realizó Valeria Durán para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad en una alianza muy importante con el International Center for Journalists y Conectas en esta tarea colaborativa de diferentes espacios de comunicación para ensanchar, ampliar los mecanismos de comunicación y de información y de periodismo para que este tipo de trabajos, para que este tipo de tareas tan relevantes como las que hace Valeria Durán, bueno, pues tengan el mayor espacio posible para que la sociedad sepa, conozca, tenga información, esté con reportajes tan potentes como este y que nos permiten conocer de manera muy clara y contundente precisamente asuntos tan graves y tan importantes como los que acaba de narrar con toda precisión nuestra muy estimada Valeria Durán, esta espléndida periodista joven que está siendo reconocida como se merece con este premio tan importante.